Estamos con el amigo Ricardo Darín, invitado especial del Acomodador del día de hoy, en esta serie digamos, en la serie Art de notas que hemos hecho grabadas, Nobleza Obliga, por, bueno, cuestiones de horarios teatrales. ¿Todo bien? Todo bien. A full con Art. Muy bien. Al recontrapalo. Muy bien, muy bien. La verdad que, por suerte, se cumplen todas las cosas que uno desea cuando se encara una cosa como esta, ¿no? Que es que estar haciendo lo que te gusta, que a la gente le guste, que vaya fenómeno, digamos, es casi ideal la situación. ¿En qué momento tú tengo acá una pequeña síntesis de tu filmografía? Vamos a ver un informe en breve sobre algún trecho de tu vida, un trecho importante por ahí. Después vamos a hablar específicamente de algunas, pero ¿en qué momento se produce el quiebre entre el Darín de personajes de carácter jodón y más de comedia que otra cosa, y el Darín que de golpe se pone serio, que de golpe pela una actuación dramática? ¿Cuándo fue que pasó eso? ¿Coincidió con algún acontecimiento especial de tu vida? No, yo sé que yo no... Cuesta, qué sé yo, cuesta, desde uno mismo cuesta analizar las cosas así. Yo sé que lo que yo mamé es un gusto especial por el trabajo, una devoción particular por el tema de conseguir trabajo. Yo vengo de una familia, de un matrimonio de actores que tenían diversas suertes. De golpe había laburo y de golpe no había laburo. Entonces la cosa no pasaba tanto por qué o cómo, sino cuándo. Y decime cuándo cobramos. ¿Cuánto? Claro. Entonces lo que sí puedo decirte es, ahora tratando de hacer un poco de memoria, que hubo una zona en la que yo empecé más o menos a poder empezar a pilotear un poco los trabajos, a decir, bueno, me gustaría hacer más esto que esto y ese tipo de cosas. Pero después hubo una zona en donde era realmente una bendición que me llamaran para trabajar. Entonces, que además duró mucho tiempo, porque yo trabajaba, pero no trabajaba con continuidad. Yo trabajo desde muy chico, entonces de golpe aparecía, pintaba un laburo de determinadas características y había que hacerlo, y yo trataba de encuadrarme dentro de esas necesidades. Por eso es que me cuesta visualizarlo así como si fueran, ¿viste? Eras la o historia etapas. en dos partes. Claro. Yo hice trabajos dramáticos cuando era chico. Hice trabajos dramáticos en radio, por ejemplo. Caramba. Claro, una cosa rara, ¿viste? Para un chico, sobre todo. En televisión también, bastante. Lo que pasa es que hay como una tendencia a creer o a suponer que tal o cual persona, a partir de que fue más o menos conocido, que entró a tener contacto, digamos, con el cierto reconocimiento, eso es lo que sería el perfil de su laburo. En realidad yo trabajé desde mucho tiempo antes de que alguien supiera cómo me llamaba. Claro, pero eso en general es como... Supongo yo que es un error, pero habitualmente es así, ¿no? O sea, vos empezás tu carrera para la gente a partir de que sos conocido por la gente. Claro, claro. Y más si empezás con determinados personajes o con determinada tendencia que pega muy fuerte en la gente, es como que la gente por ahí ya te encasilla ahí. Específicamente, ahora con ese dato que vos tirás, específicamente yo sentí un quiebre importante para mí y más que para mí, para la gente, a partir de Nosotros y los Miedos en televisión. Claro. Ese fue, y te diría específicamente además, un programa, un capítulo específico, que fue el tema de las drogas. Fue un capítulo, a mi juicio, muy bueno, muy bien tratado, no era sentencioso, no acusaba a nadie, era tratar de ver el problema desde adentro de una casa en donde vivía un chico con problemas de drogas. Y como no nos subimos a ninguna historia, digamos... Sí, ninguna cosa así moralista. No era una moralina ni nada que se parezca. Realmente consiguió mucha aceptación por parte de la gente. Y además a mí, en ese caso específicamente, me produjo, me aportó una mirada mucho más amable por parte de la gente, en el sentido de que, bueno, mostrar lados flacos de los personajes y, digamos, cuanto más humanizado estás, mucho más cerca estás de la gente. Y fue un buen trabajo grupal, se trabajaba muy bien ahí, muy bien. Se trabajaba muy bien con los libros, el libro era muy bueno. Sí, yo particularmente creo que fue uno de los últimos ciclos así
Sí. como serios en serio. Sí, para ¿no? mí también. Los miedos, compromiso, fueron ciclos para mí muy importantes. Sobre todo por lo que uno recogía después en la calle con la gente. Lo que pasaba era residual lo que se trataba. Un tema podía estar en la polémica urbana, digamos, durante una semana Por o lo más. menos hasta la otra semana. Claro, seguro. pasaba eso, me ha pasado encontrarme con gente, por ejemplo, el programa iba los martes al aire y te encontrabas con 3 tipos en una esquina un viernes discutiendo el tema y además lo gracioso es que te incorporaban a cuadro, te metían al cuadro y te decían, escúchame un segundo, cuando la madre le está diciendo al tipo que se vaya de la casa porque realmente no lo puede, y yo me metía en la discusión, no lo podía creer, estábamos muy movilizados por eso, porque realmente era uno de esos casos claros en donde tenés el placer de estar haciendo algo que te das cuenta que sirve, sirve, todo sirve, ¿no? Pero que sirve en el sentido social específicamente, que decís, le labura la cabeza a la gente, ¿no? Igual no renegas de la comedia ni muchísimo menos, me imagino. ¿Cómo voy a renegar de la comedia? Amo la comedia, soy un comediante por antonomasia. Bueno, vamos a ver un pequeño informe sobre vos, que preparó la producción y la gente de la CIDE. Que Dios nos ayude. Y después seguimos charlando con Ricardo. El debut cinematográfico de Ricardo Darín fue en 1972 con He nacido en la Ribera, junto a Susana Jiménez, donde se cuentan los sueños y aventuras de un grupo de jóvenes. En 1977 participa en 2 películas, La nueva cigarra de Fernando Ciro, remake de La cigarra no es un bicho de Daniel Tiner, y en Así es la vida, dirigida por Enrique Carreras, protagonizada por Luis Sandrini y Ángel Magaña, entre otros. Mario David lo convoca en 1979 para participar en La Rabona. El mismo año integra el elenco de Juventud sin barreras. También en 1979 y bajo la dirección de Fernando Ciro filma Los éxitos del amor, junto a Graciela Alfano y Cacho Castaña. Debido al éxito de este film, vuelve a participar en la serie de películas de amor, integrando el elenco de La Carpa del Amor. En 1980 protagoniza 3 films: La canción de Buenos Aires, de Fernando Ciro junto a Guillermo Fernández, La discoteca del amor y La playa del amor, ambas bajo la dirección de Adolfo Aristarain. Al año siguiente, Fernando Ayala lo dirige en Abierto día y noche, donde se cuentan los enredos y cruces de parejas en un hotel alojamiento. En 1983 participa en el policial y ópera prima de Juan Carlos de Sanso, El desquite, junto a Rodolfo Rani y Julio de Gracia, entre otros. Al año siguiente, David Lipsic lo convoca para el film La Rosales, donde se cuenta el naufragio de una casa torpedera en 1892. En 1986 participa en 3 films: Expreso a la emboscada, del realizador francés Gilles Behat, nuevamente bajo la dirección de Aristarain, en The Stranger, que no fue estrenada en nuestro país, y en Te amo, de Eduardo Calcaño, junto a Ulises Dumont, donde se cuenta la historia de una adolescente embarazada que decide ir a vivir con su tío, un animador de cabarets. Al año siguiente, Santiago Carlos Sobes lo convoca para protagonizar el policial Revancha de un amigo. En 1993 encabeza el elenco junto a Enrique Pinti de Perdido por Perdido, de Alberto Lecchi. Finalmente este año participó de la exitosa película de Eduardo Miñona, El Faro, junto a Norma Leandro e Ingrid Rubio. Me tendría que dedicar al cine. Sí, ¿no? Me parece que sería un buen curro para vos el cine. Algunas cosas puntuales. Uno, de la nueva cigarra me dijiste que tenías una anécdota. No, de la nueva cigarra no, era de otra. Pero bueno, uno tiene anécdotas de casi todas. Pero viste algo que dijiste, uy, de eso, yo... No, tenía una anécdota que para mí es muy altamente significativa de lo que es el trabajo. Yo tenía mucha ilusión, en Así es la vida, tenía mucha ilusión de hacer el personaje que me convocaron para hacer, con Sandrini. Entonces, el personaje era el chileno. Entonces yo quería hacerlo en chileno. Estuve practicando mucho tiempo para hacerlo en chileno con mi viejo, además, y había conseguido una cosa bastante aproximada. Que a pesar de lo que se puede agregar, es un acento bastante difícil de sacar bien. Es muy difícil porque es una cosa muy arrastradita, muy suave. Muy lindo además, muy amable, ¿no? Y bueno, me había tomado ese trabajo y llegué a la locación a filmar y no tenía experiencia en cine. Y estaba muy preocupado y quería hacerles escuchar mi versión de la tonada chilena para ver si la probaban. Y no se podía porque había mucho despelote, qué sé yo. Entonces al asistente le decía, pero no querés que lo... escúchame, así lo puedo hacer. No, me dice, no, hacelo normal, así.
digo, mira, yo entiendo que a lo mejor vos no querés que lo haga en chileno porque no me escuchaste, le digo, pero mira que no, me dice, no, normal, estaba sentado Sandrini en una sillita donde obviamente decía Sandrini, que yo estaba sentado así, no se movía, estaba grande, ¿no? Y él escuchó, yo no sabía que le estaba escuchando toda la conversación. Entonces lo llamaron, se fue, el asistente se fue así para un costado, y él se dio cuenta que yo me quedé... Sí, que te quedaste garpando. Nada. Entonces me dijo, pibe, sí, dije, me dijo, vos hacelo en chileno que nadie se va a dar cuenta. Me mató, era un tipo muy observador, estaba en todo. Después me mató la dedicación que tenía, porque no se le escapaba donde estaba puesto un farol. Un dominio del oficio, del lugar y del oficio, bueno. Oficio, mucho una cosa oficio. impresionante. Claro, filmaste con Sandrini. Sí. Sandrini. Pero qué grande que sos, ¿no? Digo, porque, claro. Yo soy muy mayor, yo soy una persona muy mayor. ¿Cuántos años tenés? 41. ¿41? Voy a cumplir 42 dentro de poco. Llego. Pero claro, arrancaste de chico. Claro, De chico. ahí estaba, en el informe me estaba dando cuenta del tiempo que ha transcurrido. En el 80 de golpe filmaste 3 películas. La Canción de Buenos Aires, Discoteca del Amor, La Playa del Amor. La Serie del Amor no te perdiste ni una, abonado absoluto. En el 86 también filmaste 3 películas. En el 79, 4. La merma por ahí en la cantidad de películas por año. Respondió a una cuestión de, bueno, coyuntura del cine que cada vez se filma menos, o respondió también a falta de interés en algunos proyectos, a dedicarse más a la tele. ¿Por qué de golpe tenés años en los que tenés 3 o 4 películas y de golpe por ahí pasan 2 o 3 años en las que no hay? Es un poco lo que te decía antes. Hay una zona en donde el hecho de que me convocaran para trabajar me daba muchísima alegría y casi generalmente no elegía lo que hacía. Y después, a partir de que más o menos me empecé a sentir un poco más tranquilo y que me daba cuenta de que, bueno, había que tratar de solidificar y que la calidad no necesariamente va de la mano de la cantidad, trataba de buscar cosas específicas que me interesaran o que me posibilitaran, digamos, hacer otro tipo de cosas. Esto no siempre se da y a veces vos te lo proponés, pero la industria está pasando por otro momento o estás o no tenés posibilidades o te convocan para hacer cosas como suele ocurrir, que después quedan nada más que en un proyecto. A mí me causó mucha gracia este año porque lo hablaba con amigos y yo en un momento de este año yo estaba anotado o me habían propuesto 8 proyectos de cine al mismo tiempo. Dije, algo raro está pasando acá. Y pasó. A los 15 días de que me propusieron 8 proyectos de cine, quebró la industria cinematográfica. Claro. Y dije, esto no puede ser. Esas cosas suelen ocurrir. Lo que pasa es que yo insisto, me parece que me funciona mejor la teoría que te decía antes. Hay una zona en donde pude elegir mis trabajos, a partir de un momento pude empezar a tratar de elegir mis trabajos y otra en la que no. O por lo menos, no sé si a lo mejor hubiese podido hacerlo también y no lo hice por vaya a saber uno qué cuestiones, ¿no? Pero... De esos 8 proyectos que te ofrecieron, ¿no? Y que se cayeron todos, ¿había alguno que te interesara especialmente? Sí, había varios. Y que, obviamente sin afanar la historia ni nada por el estilo, pero ¿dentro de qué características estaba tu laburo ahí adentro? Bueno, en realidad yo siempre estoy esperando, yo he trabajado mucho me ha tocado, soy bastante ópera primero. Me convocan mucho para ese tipo de proyectos, no sé por qué motivo. En algunos casos sí supe y me lo dijeron porque es una cuestión de onda o porque me gusta trabajar en equipo. Soy de los que creen que cuando 4 o 5 cabezas se ponen a pensar en un mismo objetivo están mucho más cubiertos. Y, he trabajado con autores ayudándolos a corregir guiones o qué sé yo, reescribir escenas o diálogos, incluso de películas en las que después no participé, que se hicieron. Me gusta mucho trabajar, entonces me sumo con bastante, digamos, virulencia a los proyectos porque me parece que es lo que hay que hacer, hay que moverse, hay que estar, hay que generar cosas, hay que posibilitar cosas. Después, bueno, las cosas ocurren o no ocurren y lamentablemente a veces quedan muy en manos o supeditado a que aparezcan los capitales o claro, se pueden llevar adelante los proyectos. Esto no siempre ocurre. Normalmente, para contestar tu pregunta,
A mí me interesan los buenos cuentos. Creo que todo se reduce a un buen cuento, a una buena historia. Yo creo que no hay nada más importante que la historia, la idea y cómo esté contada. Después, bueno, esto puede convertirse en una buena película o una mala película, pero me parece que Pero el arranque, por lo importante es la historia. A mí, si un tipo me sabe contar bien una película, a lo mejor ni la voy a ver. Claro. Si me la cuenta bien. Yo soy un obsesivo del cuento en ese sentido. Yo te puedo contar una película como seguramente vos y los enfermos amantes del cine lo pueden hacer, fotograma por fotograma. Puedo contar la respiración del que estaba escuchando el diálogo, porque esas son las cosas que nos pegan, ¿no? Claro. Decís, y de ahí surge esta vieja polémica de vos decir una buena o una mala fotografía. El gran público, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor no dispone de los recursos técnicos necesarios como para apreciar si la toma tiene una buena o mala iluminación, pero seguramente si es buena la iluminación le pega de otra manera. Claro, totalmente. Sí, desde ya. O sea, bueno, eso es lo que tiene el arte, ¿no? O sea, por ahí de golpe te encontrás con algo que no te gusta y si no tenés los conocimientos técnicos, decís, bueno, no me gusta, ¿por qué? ¿Y por qué no sé, pero no me gusta. Claro, no me gusta. No sabía que escribías. Esto es parte de mi amplia ignorancia, ¿no? No, yo no escribo. Yo hago una cosa que es mucho más fácil que escribir y que cuesta muchísimo menos trabajo y que hace mucha más gente, que es tratar de corregir cosas que escriben otros. En ese sentido sí puedo aportar algún dato, más que nada en función de, me imagino, de oficio, de cierta experiencia o de, qué sé yo, ritmo, amor y primavera. ¿Nunca se te dio por escribir? ¿No tenés historias en la cabeza por ahí que las tenés vos solo? Sí, tengo y a veces hasta me he atrevido a intentar escribirlas para tenerlas medio como anotadas, pero después me sucede indefectiblemente que cuando vuelvo a revisar eso que está escrito, casi generalmente le encuentro demasiados errores y ya mi punto de vista se ha modificado, entonces me parece que no, y ya tengo otra cosa en la cabeza. Me peleo mucho con esas cosas que escribo, no sé escribir, no sé la mecánica de la escritura. Pero no, cuando te decía que he ayudado en algunos casos, he ayudado de onda en algunas óperas prima, cuyos autores y posteriores directores estaban interesados en, bueno, vamos a trabajar el material, a ver qué te parece, qué te parecen los diálogos, que yo ahí me metía un poco y a veces conseguíamos cosas buenas. Me gusta formar parte de esas cosas y en muchos casos me enorgulleció el hecho de que me convocaran un tipo que va a hacer su primera película. Tiene tantas cosas en la cabeza que necesitan demasiada ayuda, Por lo menos alguien que los ordene un poco, ¿no? No, qué sé yo, toda la ayuda es buena porque me imagino lo que le debe pasar a un tipo que está durante muchos años trabajando en el cine, desde distintos lugares, y que de golpe le dicen, bueno, dale, calentá que vas vos. Por ahí tiene tantas cosas en la cabeza para contar ese cuento que decidió contar, que termina por ahí por contar demasiados cuentos y no cuenta uno. Claro. En función de eso es a lo que yo me he atrevido a sugerir algunos datos, nada más, específicamente con la historia principal, digamos, ¿no? ¿Con qué personaje, no sé si con qué personaje te quedas, pero por ahí qué personaje recordás que has hecho en cine y que realmente pelaste, que decís, estoy orgullosísimo de esta composición que hice? Ninguno. ¿Qué pasó? No lo sé, ninguno. A lo mejor suena medio duro decirlo así, no quiero restarle méritos a nadie, ni siquiera a los propios, y tampoco es una falsa modestia, pero soy muy exigente con el trabajo, soy muy crítico, lo que no significa que no sea buen espectador, soy un espectador raso total, me puede gustar una película clase ñ si el cuento me pegó, pero específicamente cuando se trata de mí, tengo muchos reparos con respecto a mí, me siento muy, me parece que necesito aprender mucho más la mecánica, sobre todo cinematográfica, ¿no? Es muy difícil hacer cine, muy difícil para mí. ¿Y va a llegar algún día ese personaje? ¿O va a llegar, por ahí el personaje ya llegó, no te conformó, pero por ahí va a llegar ese momento que realmente filmes y te veas y digas, bueno, ahí está? No, sería bueno que te aclare. Yo he hecho trabajos que me parece que estuvieron bien hechos. Lo que pasa es que entre un buen trabajo y un gran trabajo creo que hay una diferencia muy grande. Hay extraordinarios actores de cine que me ha pasado, no voy a dar nombres, pero me ha pasado verlos en teatro, por ejemplo, y no pueden sostener la chapa arriba de un escenario, porque son tipos que aprendieron específicamente el romance con la cámara.
Y la cámara es una cosa muy fuerte, muy grosa. La pantalla de cine es muy grande, se nota la respiración, se notan los pensamientos. Hay que saber pensar para ponerse dentro de una cámara. Y es una metodología de trabajo que necesita, creo yo, una gran dedicación, necesita tiempo, mucha concentración, y creo que no son trabajos que se pueden hacer o no es aconsejable hacer, digamos, muy a la carrera. Hay que estar muy concentrado. Por eso admiro profundamente la industria cinematográfica americana, que dispone de un tiempo, de una premeditación y una alevosía para planear trabajos en donde el tipo sabe lo que va a hacer dentro de 3 años, tiene posibilidades incluso de jugar con su cuerpo en función de ese trabajo, tiene posibilidades de trabajar en la información del personaje. Y cuando llega el momento en donde tiene que abordar el personaje, realmente tuvo el tiempo, la tranquilidad, el timing necesario como para decir, bueno, para transformarse en él. Claro, para transformarse. Las transformaciones en cine son muy fuertes, son lo que uno más, no sé si lo que más, bueno, pero es una de las cosas que más uno venera, ¿no? Las transformaciones de los actores, los grandes actores cinematográficos. Es decir, ¿cómo puede ser que haya sido ese tipo en esta y ahora sea este? No puedo creer. Claro. Eso es muy admirable para mí. Bueno, yo creo que dentro de todo has demostrado ser un actor muy versátil. Me parece que por ahí en algún momento fuiste un poco estereotipado, sobre todo por la maldita tele. Sí, no, pero creo que demostraste ser un actor versátil. Te quería hacer una pregunta más antes de rajarte a patadas de acá. ¿Estás contento con...? Bueno, me dijiste que no has sido con los personajes en general, pero por ejemplo con tu personaje del Faro. ¿Qué crítica te merece? Para mí, particularmente, si querés muevo la pelota yo, para mí había una ausencia enorme, que era la que no terminaba de definir el personaje. Yo después cuando me enteré, bueno, que el personaje estaba ideado para Lupi, que Lupi no pudo filmar, directamente se decidió levantar ese personaje. Era como un dato muy importante que faltaba para saber quién eras vos y qué eras vos dentro de ese juego. Entonces me parece que ahí perdió un poco el asunto. Pero ¿tu visión cuál es? Mi visión es la siguiente y voy a tratar de ser lo más sintético posible. Ese guión, muy buen guión, dicho sea de paso para mi gusto, una buena historia, un buen cuento, estaba planeado con un personaje que tenía una gran influencia sobre uno de los personajes centrales, el más central, digamos, que era el que hizo Ingrid Rubio. Era un personaje planeado para un tipo como Federico. Federico, por diversas razones, no hace la película. Y Eduardo Miñona decide hacer una cosa muy, hay que reconocerlo, muy riesgosa. Muy jugada, sí. Muy jugada, que es, no saca al personaje, mejor dicho, no reemplaza al actor, mata al personaje, o sea, el personaje muere. A lo mejor algo se le murió adentro de su corazón cuando no la pudo hacer Federico, porque lo soñó para él. Entonces lo mata al personaje y escribe un personaje satélite de ese personaje, que es el que hice yo. Por obvias razones es absolutamente indispensable que cuando esto ocurre, si ocurre, que es bastante atípico, el nivel de información, de acercamiento de este nuevo personaje al personaje central, que es el que recibe la influencia directa o indirecta, hay una serie de informaciones que son imprescindibles, que en este caso no pudieron estar, pero que estaban, que fueron filmadas. Es más, este personaje tiene una historia especial, específica, que a mí me conmovió bastante, que incluso la discutimos y la planeamos, entre comillas, con Miñona, que hacía a las características especiales de este personaje y que después por razones, entiendo yo, de inteligencia operativa y porque, bueno, cuando un director decide armar su material, que ahí es donde decide hacer la película, o termina de hacer la película, tuvo que cortar algunas cosas. Obviamente tuvo que elegir entre los personajes colaterales y la historia central. Yo creo que hábilmente eligió no mutilar la historia central para poder contar ese cuento entero. Pero de esta manera sufrieron algunos personajes, entre ellos el mío. Y entonces hay algunas zonas del personaje que quedan como sin explicación o insuficientes. A mí particularmente lo que me pasa es cuando estás con la Galle y digo, ¿pero qué le pasa a este pibe? ¿Está loco? ¿Entendés? ¿Cómo que no? Claro,
Sí, hay una serie después de me explicaciones. entero de un personaje que no existía y de la relación que teníamos personaje y dije, ah, ok, por ahí venía la mano. Hay Pero una era como serie me de había quedado en bola, explicaciones. ¿viste? Mirándolo. Hay mucha información que le falta a ese personaje con respecto a la historia. Yo entiendo que lo que debe haber ocurrido es eso, que a la hora de, si filmaste de más y tenés que elegir, debe ser bastante duro. Me imagino que sí. Debe ser, no sé si tan duro como para un escritor elegir qué material va a borrar de su borrador para decidir editar el libro, pero debe ser algo bastante parecido. ¿Cómo elegís qué sacar? Y supongo que es Si bravo. además si lo hiciste, supongo que es lo muy, hiciste, muy bravo. ¿no? Supongo que es muy Debe bravo y ser supongo bravo. que, aunque tomes la decisión más acertada, supongo que en algún rincón de tu cabeza algo va a decir, viste, perdimos Claro. esto por el camino. Claro, porque además en lo personal yo podría decir, bueno, me hubiera gustado que contara un poco más de la historia de ese personaje, pero me parece que él no se equivocó. Me parece que eligió contar el cuento que tenía que contar y lo hizo bien porque a la gente le gustó el film de esa manera. Le gustó la historia y creo que la historia se entendió. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Al Vamos a contrario. hacer un pequeño presente que hacemos a todos nuestros invitados, que es la remerita del acomodador. Buenísimo. No recomendable para tardes de mucho calor porque el plastiquito es como que, viste, se te adhiere. Se te hace un tatú. Claro, pero Se te hace tatú. en noches invernales, entre pechito y espalda, el plastiquito te viene como bárbaro. Muy bueno, muy bueno. Ricardo, en serio, muchísimas gracias por haber estado acá. No, al contrario. El señor Ricardo Darín ha pasado por aquí por el acomodador.